Bueno, siguiendo entonces nuestra clase, gente, estamos hablando de toracotomía, las diversas técnicas de toracotomía, ¿sí? Hablamos, un primer momento, hablamos, ¿dónde está? Aquí, hablamos de la toracotomía anterior, hablamos de esternotomía mediana, hablamos también de eh, la toracotomía anterior bilateral o transesternal, la posterolateral o también conocida como la toracotomía universal. Y hoy nos toca entonces hablar de la toracotomía axilar vertical ampliada o la TAVA, ¿sí? Bueno, ¿qué características tiene la TAVA? Esta toracotomía fue descrita ya por el año 70 más o menos, ¿sí? Y desde ese entonces empezó a ganar adeptos y ¿cómo te iba a decir? Que muchos cirujanos optaron en hacer este tipo de intervención o este tipo de abordaje en el tórax, eh, porque es mucho más funcional. Entonces, la recuperación del paciente es mucho más rápido, ¿sí? Tiene las mismas indicaciones de la tóraco posterior, ¿sí? Y muchos cirujanos prefieren hacer esto que hacer la posterolateral, ¿sí? Se puede catalogar como un abordaje mucho más funcional en la cavidad torácica, hasta cumple con los requisitos básicos para permitir encarar procedimientos quirúrgicos intratorácicos mayores, así como la posterolateral, pero ofrece mayor sencillez en su ejecución, menos agresivo y por eso entonces el paciente tiene una mejor recuperación y sobre todo el dolor en el postoperatorio es menor, ¿sí? La posición del paciente va a ser similar a la posterolateral, ¿sí? Los miembros se van a colocar ya sea enfrente, estirados hacia enfrente o generalmente estirados hacia arriba. Eh, la técnica se realiza una incisión longitudinal, ¿sí? En la, que va desde el segundo espacio intercostal desde el segundo espacio, desde el segundo hasta el 11.º espacio intercostal en la línea axilar media, ¿sí? La longitud restante depende mucho de dónde vamos a adentrarnos, ¿está? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a disecar la pared, primero piel, luego celular. Vamos a ir adentrándonos, se diseca el espacio vascular que existe entre el músculo serrato mayor y el dorsal ancho. Y a diferencia de la tóraco posterior, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a divulsionar, ¿sí? Las fibras musculares y vamos a separar nomás, ¿sí? Vamos a ir haciendo espacio entre los paquetes, entre los músculos. Entonces con eso no cortamos nada de musculatura. Sin embargo, la posterolateral, como dijimos aquella vez, eso se va cortando toda la musculatura que hay, ¿sí? Bueno, una vez elegido el espacio, es donde vamos, el espacio más conveniente, donde vamos a adentrarnos, ya sea si vamos a trabajar en el lóbulo superior, lóbulo medio o lóbulo inferior, entonces vamos a elegir la, el espacio más conveniente, se comienza el acceso a la zona más expuesta, que es la lateral. Sí, también se secciona el periósteo con el electrobisturí, se alegra la costilla del borde superior, la costilla inferior. Sí, una vez abierto este espacio, vamos a poner el separador fino y quieto, que vamos a ir abriendo de forma progresiva, cuidando mucho para no fracturar ninguna costilla y de forma suave pero sostenida vamos a ir abriendo eso, ¿sí? Una vez que esté completa la apertura de la región donde vamos a trabajar, ¿sí? Generalmente vamos a colocar otro fino quieto, ¿sí?
Bueno, entonces podemos, generalmente lo que en este caso vamos a usar todo fino quieto y además de eso también vamos a usar las válvulas vaginales o las válvulas Doye, por ejemplo, ¿sí? Más largo. Eso sí necesita mucho más separación que el otro, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a poder tranquilamente trabajar ahí sin... Tenemos la misma exposición, tenemos la podemos hacer las diferentes maniobras, también podemos hacer, sí, igual, sí, con la diferencia que el otro no corta todo músculo, este no se corta. Una vez que una vez que esté terminado o completado el tiempo endotorácico o el procedimiento en sí, vamos a empezar a cerrar la incisión, ¿sí? Es básicamente en la misma forma se cierra, ¿sí? El plano costal se procede igualito que la posterolateral. El plano muscular, vamos a hacer un surge continuo para poder afrontar los músculos, traerlos y dejar en su lugar, ¿sí? Pero la diferencia que hay entre esto y el otro, el postre lateral, es que este sí o sí tenemos que dejarle en el plano muscular, ¿dónde está? Tenemos que dejarle a este paciente un drenaje de Penrose, ¿sí? Que eso nosotros vamos a, que eso nosotros vamos a exteriorizar por contrabertura, ¿sí? En comparación del otro, que no es necesario con drenaje, pero este sí vamos a dejar. ¿Por qué? Lo que puede ser como estamos manoseamos y secamos, divulsionamos los paquetes vasculares, no los paquetes musculares. La, eh, Eso puede empezar a formar seroma. Y si se forma seroma, eso se puede infectar. Sí, entonces siempre tenemos que dejar un drenaje para que evite la formación de seroma. Obviamente que también a este paciente le vamos a dejar dos tubos pleurales, ¿sí? Uno anterior y otro posterior. Una vez colocado el drenaje, se afronta la aponeurosis del pectoral, ay, no me viene la palabra, el pectoral mayor, dorsal ancho y el celular subcutáneo. De forma continua y también la piel se cierra de ya sea punto corrido o punto separado. ¿Está? Este es la mismísima cosa que el otro, con la diferencia en la forma del abordaje nomás. ¿Está? Bueno, la ventana pericárdica fue descrita por Larrey, ¿sí? Esta técnica evalúa la presencia o la ausencia de sangre en el saco pericárdico, ¿sí? Y también está indicado, sobre todo está indicado esto para el traumatismo penetrante próximo al área cardíaca, porque es muy eficaz y es muy fácil de hacer, ¿sí? La ventana pericárdica, vamos a hacer esto en quirófano, ¿sí? Bajo anestesia general. ¿En quiénes pacientes? En heridas por arma, heridas penetrantes en la región cardíaca, ¿sí? En eso vamos a ver. Para evaluar la presencia o la ausencia de sangre en el pericardio, para evitar un taponamiento cardíaco. Entonces, ¿cuál es la técnica? Anestesia general, ¿sí? Se realiza una incisión de aproximadamente 10 centímetros, ¿sí? Sobre el apéndice cifoide, bien arriba. Vamos a empezar a disecar el apéndice cifoide, vamos a llegar hasta el apéndice cifoide, ¿sí? Una vez que lleguemos al apéndice cifoide, con electrobisturí, obviamente, pero vamos a abrir piel, después vamos a ir profundizándonos hasta llegar, hasta encontrar el apéndice cifoide. Una vez que encontramos el apéndice cifoide, vamos a empezar a disecar eso, vamos a empezar a liberar todo. Cuando liberemos todo con la ayuda de una Ali o una kosher, vamos a luxar, vamos a romper eso hacia la región cefálica. Vamos a levantar hacia arriba, ¿sí? Con disección Roma se despega el tejido adiposo que está por debajo del apéndice cifoide, ¿sí? Cayéndonos ahí ya vamos a encontrar el saco pericárdico. El saco pericárdico, entonces luxamos,
¿sí? Despegamos todo lo que está por debajo del tejido adiposo y con eso ya tenemos, vamos a entrar ya en la cavidad, vamos a tener ya ahí el saco pericárdico, ¿sí? Vamos a agarrar con 2 ALIS eso, ¿sí? Siempre vamos, antes de pinzar o antes de cortar, vamos a cerciorarnos que sea lo del pericardio, ¿sí? Por una con palpación. En este momento, si el estado hemodinámico del paciente lo permite, se le va a situar al paciente en posición de tren de Lemur. ¿Para qué? Para que de esa manera pueda descender el pericardio y que sea un poco más accesible. Bueno, una vez que se pinza con la pinza Alice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una incisión longitudinal de aproximadamente 1 centímetro en el pericardio. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Generalmente vamos a hacer una incisión de 1 centímetro aproximadamente ahí. ¿Qué es lo que vamos a encontrar de lo normal? Lo normal sería que encontremos un líquido recto para, dice pajizo. Significa un, ay, no es la palabra, no olvidé, este lo tengo acá. Un líquido medio citrino, medio transparente, medio agua. Eso es lo que tenemos que encontrar, que eso es lo normal. ¿Sí? Cuando encontramos eso, es una ventana pericárdica negativa. Sin embargo, si obtenemos, una vez que abrimos el pericardio, obtenemos sangre, eso significa ventana pericárdica positiva. Consecuentemente, el paciente tiene una lesión cardíaca. Entonces, con eso vamos a tener que hacer una toracotomía. ¿Sí? Para eso sirve. Bueno, otra cosa que es el abordaje por cirugía de vida asistida o la laparoscopía. Generalmente, bueno, anteriormente, no generalmente, anteriormente, ¿sí? Se pensaba que no se podía hacer grandes procedimientos a través de pequeñas incisiones, ¿sí? Entonces las toracotomías de la vida, entonces generalmente se dejaba para hacer una biopsia o se dejaba para hacer un drenaje, entonces no se usaba tanto, pero con la llegada, si el avenimiento o el avance de la laparoscopía, eso ya fue cambiando, ¿sí? Actualmente podemos hacer grandes procedimientos a través de la videocirugía, el cual consiste en una cámara, endocámara conectada a un televisor que se introduce a través de una incisión de 10 milímetros, ¿sí? Generalmente también se pone otra segunda incisión, ¿sí? De 5 centímetros para meter las pinzas y de repente otros instrumentales que vamos a usar. También podríamos usar un tercer puerto, ya sea de 5 o 10 centímetros, de milímetros, ¿sí? Si es que de repente queremos usar otros instrumentales, ya sea una tijera o algo para disecar o también usar un aspirador. Tiene indicación precisa en el neumotórax, en piema pleural, derrames, decir, ¿dónde está? Derrames pericárdicos, tumores mediastínicos, resecciones parciales del pulmón. De repente podríamos decir que está contraindicado, por ejemplo, en caso de CA de pulmón, pero que ahora ya no, que ya se puede hacer también eso, ¿sí? Porque anteriormente se creía que no se podía hacer un CA de pulmón por la probable siembra a través de los puertos, ¿sí? Entonces, eso fue cambiando muchísimo, porque en vez de hacerle un enorme corte al paciente, entonces generalmente se hace con pequeños cortes nomás, ¿sí? Cuando la pieza que vamos a retirar es demasiado grande, por ejemplo, en ese caso sí se puede hacer una toracotomía o una incisión o ampliar eso para tratar de retirar la pieza que extrajimos. Entonces siempre se hace en forma de triangulación,
podemos usar uno o dos trócares, ¿sí? Más o menos esto es lo que nosotros vamos a ver en cuando estamos dentro del tórax, ¿sí? Esto que está allá en el fondo, esto es aquí, esto sería el diafragma, esto sería un derrame pleural tabicado, ¿sí? En cuanto a las indicaciones y contraindicaciones, entonces son indicaciones de videotoracoscopía, derrame pleural notificado, neumotórax espontáneo, enfermedades pulmonares difusas, tumores mediastínicos, estadificación del cáncer pulmonar o cáncer de esófago, patología pericárdica, hiperhidrosis palmar, en caso de traumatismo torácico, por ejemplo, un hemotórax coagulado o retenido, ¿sí? O infectado, hemorragia torácica persistente y tumores pulmonares. La contraindicación son las adherencias que de repente puede tener la pleura a la pared, ¿sí? Sobre todo la pleura parietal, visceral a la pared, porque generalmente si una vez que entramos con el trocar podemos perforar el parénquima y la imposibilidad de tolerar la intubación selectiva del paciente, ¿sí? Bueno, hablando un poquito de la incisión en incisiones o la laparotomía. Algo que tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la palabra laparotomía, eso significa, literalmente, significa incisión de los flancos, que vamos generalmente se reserva a una zona solamente del abdomen, ¿sí? En la en la antigüedad, por ejemplo, la laparotomía solo se usaba cuando se hacía una incisión en los flancos, ¿sí? Pero ese término se fue popularizando hasta que actualmente nosotros eh, usamos la laparotomía a cualquier incisión que se hace en el abdomen, ¿sí? Bueno, otra cosa también, otro término que tenemos que utilizar o tenemos que aprender es la celotomía. No sé si ya le dije a ustedes, pero cuando nosotros estábamos a adentrarnos a una cavidad, ya sea abdominal o torácica, tenemos dos tiempos. Tenemos un tiempo de abrir la pared, ¿sí? Una incisión a través del abdomen es una laparotomía. Entonces estamos abriendo la pared abdominal. Otra cosa totalmente diferente es la celeotomía. Celeotomía, ¿qué significa? Es que proviene, que proviene del griego, ¿sí? Cavidad del vientre, por lo cual podría aplicarse sin incorrección a todas las incisiones medianas y laterales cuando se abre la cavidad peritoneal, ¿sí? Una cosa es la parotomía es incisión del abdomen, la pared abdominal, pero una vez que abrimos, cortamos, ¿sí? El peritoneo, eso es una celeotomía. Está entonces siempre abrimos la pared y luego abrimos la cavidad, que son cosas diferentes, ¿sí? Entonces podríamos definir la laparotomía como el acto quirúrgico emblemático que inicia todas las intervenciones quirúrgicas que se van a realizar en el interior de la cavidad abdominal, al procurar como primer paso un amplio acceso de las manos del cirujano a su contenido, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones a la laparotomía? Hay varias son las indicaciones a la laparotomía, pero básicamente no hay muchos otra vez, ¿sí? ¿Para qué es lo que nosotros vamos a hacer una laparotomía? Para tratar la lesión de un órgano intraabdominal, podemos usar para realizar un drenaje, ¿sí? O en todo caso para cohibir una hemorragia, para realizar un trasplante o también para abocar un órgano, ¿sí? Para buscar un órgano al exterior. Para eso, básicamente, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Está?
Bueno, de la introducción de la laparoscopía, las grandes incisiones, porque anteriormente decía gran incisión, gran cirujano. Con el advenimiento de la laparoscopía, generalmente las grandes incisiones que se le hacía al paciente fueron reemplazadas por pequeñas incisiones, con la finalidad de reducir el traumatismo de la pared, el dolor postoperatorio y la posibilidad de la aparición de las complicaciones parietales. Con la laparoscopía lo que nosotros vamos a evitar es, por ejemplo, que el paciente tenga esas grandes eventuaciones, esos grandes defectos de pared. Entonces con eso se evita. ¿Está? Los cirujanos, en general, están de acuerdo con que en la exposición de la exposición es uno de los aspectos más importantes en cuanto a la cirugía. Tenemos que el órgano que vamos a tratar tiene que estar bien expuesto, ¿sí? Y con la laparotomía, y de que una laparotomía vertical o transversa permite realizar casi la totalidad de las intervenciones, ¿sí? Con la posibilidad de ampliación y seguridad en todo el proceso quirúrgico. La decisión de realizar una laparotomía tiene indicaciones precisas y objetivos muy bien determinados, ¿sí? Sin embargo, hay veces, ¿sí?, que no se ha podido llegar a un diagnóstico preoperatorio con exactitud. En ese caso, nosotros vamos a recurrir entonces a lo que es la laparotomía exploradora. Le puse esto aquí porque tenemos que saber diferenciar, ¿sí? Doctor, le hace una laparotomía, ¿sí? Laparotomía, gente, cuando hablamos de laparotomía no más, es la incisión, ¿está? Cuando hablamos de laparotomía exploradora, eso es un procedimiento, ¿está? Entonces, la incisión de McBurney, ¿verdad?, es una laparotomía. La incisión de Kosher es una laparotomía. La incisión de Felicet es una laparotomía. Cualquier, el de Faris tiene una laparotomía. Cualquier incisión que se realiza en el abdomen, la pared abdominal, se considera una laparotomía. Lo que quiero que entiendan es la laparotomía exploradora es un procedimiento. ¿Qué significa el procedimiento? Es cuando no se tiene, ¿sí?, un diagnóstico preciso del paciente, entonces vamos a entrar para explorar, para ver qué es lo que tiene el paciente. ¿Está? Bueno, hay diferentes tipos de laparotomía. Tenemos la laparotomía terapéutica, que es aquella que ya tenemos un diagnóstico claro y preciso a través de los medios auxiliares, en el cual se va a realizar una resección, a un drenaje o algún otro procedimiento terapéutico para tratar la causa, eso es terapéutico. Tenemos la laparotomía no terapéutica también, ¿sí?, en el cual le vamos a operar al paciente, pero generalmente la laparotomía no terapéutica es aquella en la cual la cirugía no realiza tratamiento alguno. Por eso por no existir la posibilidad de realizarlo, ¿sí? Generalmente ocurre en los casos de cánceres, ¿sí?, muy avanzados. Entonces no se hace una laparotomía terapéutica, lo que se hace es una laparotomía no terapéutica. Lo que nosotros vamos a hacer es ingresar a la cavidad, ¿verdad?, y tratar de hacer algún procedimiento que le disminuya no disminuye el dolor, que le facilite la vida al paciente, es algo más paliativo, ¿sí? Y también tenemos la laparotomía en blanco. La laparotomía en blanco es cuando entramos a operar a ese paciente, ¿sí?, y empezamos a buscar por todos los órganos de la cavidad abdominal y no encontramos absolutamente nada. No se constata ninguna patología abdominal, ¿sí? Después de un concienzudo examen quirúrgico. Entonces, una vez que busquemos en todos los espacios,
peritoneales, en todos los órganos peritoneales y no encontramos nada. Eso es una laparotomía en blanco. Generalmente, cuando ocurre eso, cuando no se le hace una buena historia clínica y no se le hace un buen examen físico al paciente. ¿Sí? Ha sido rápido, pasa la hora. ¿Qué le iba a decir? ¿Dónde estamos? Entonces nos preguntaremos, ¿existe una incisión o cuál es la incisión ideal, ¿verdad? Para hacer todos los procedimientos en sí? La verdad que no. No existe una incisión ideal para hacer todos los procedimientos. Cada incisión tiene su pro y su contra, ¿sí? Entonces no existe una incisión ideal. No existe una decisión ideal, sino que cada circunstancia obliga a elegir la más indicada para el mismo. ¿Está? Pero tenemos lo que son los principios generales de las incisiones quirúrgicas, que son, ¿cuáles son? ¿Cómo tiene que ser una incisión ideal? Primero, facilitar el acceso inmediato y directo al órgano que vamos o a la región que vamos a explorar. Y además, debe proporcionar suficiente campo quirúrgico, ¿sí? Para realizar un procedimiento. Entonces, tratar de siempre caernos sobre el órgano que vamos a tratar, que tenga buena exposición y que podamos tener o podamos operar sin problemas ahí. Otro, que la incisión debe estar trazada de tal manera que puede ser ampliada, ya sea en cualquiera de los sentidos, si es que la intervención lo requiere. Entonces, es otra característica que tiene que poder, que se tendrá que poder ampliar esa incisión. Disminuir al mínimo la destrucción parietal, deberá intervenir lo mínimo posible con las funciones de la pared, tanto en el postoperatorio inmediato como también en el alejado. ¿Qué significa eso? Que no tenemos que cortar toda la musculatura, porque eso a la larga va a traer una debilidad de la pared y el paciente podría tener una eventración. Ser fácil de, así como es fácil de abrir, tiene que ser fácil de cerrar, ¿sí? El cierre de la laparotomía debe ser seguro, no tiene que ser algo, ¿cómo le decía? No tiene que ser algo frágil para después que el paciente se pueda abrir todo. Entonces, el cierre de la laparotomía debe ser seguro, dejando la pared abdominal tan fuerte como antes de la cirugía. No deberá comprometer gravemente la solidez de la pared abdominal, de modo que se produzca falla en el sitio quirúrgico, como fijación y eventuación, lo que era más o menos cerrado. En la posibilidad de tener un buen resultado estético, pero claro, si eso, el estado general del paciente lo permite, porque lo que menos nosotros no nos importa es después la estética del paciente. Obviamente, si estamos hablando de cirugía, es diferente una cirugía programada que una cirugía de urgencia, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente una cirugía programada, que el paciente está estable, que está bien, sin problema, obviamente nos vamos a optar o vamos a tener más en cuenta la estética, cómo se queda después la cicatriz. Pero cuando hay urgencia, en serio, eso es lo que menos importa. Bueno, entonces la elección de una decisión por el cirujano debe obedecer los siguientes factores, ¿sí? De acuerdo al órgano que va a la enfermedad que motiva la intervención, de acuerdo al órgano que vamos a abordar, vamos a elegir la incisión que vamos a usar. Dos, según las características físicas del paciente. Si es obeso, si de repente cómo es la disposición del ángulo epigástrico, si es muy abierto, muy cerrado, ¿sí? Si, por ejemplo, si existe otras laparotomías previas, si existe otra incisión previa, otra cicatriz de una incisión anterior, ¿sí? En el caso que haya una incisión anterior, generalmente el cirujano tiene dos opciones o tiene dos conductas. O primero puede resecar esa cicatriz,
¿sí? Resecar toda la cicatriz o retirar toda esa cicatriz primero y ahí entrar a la cavidad, o simplemente hacer a través de la cicatriz, ¿sí? Cuando tenemos esas dos opciones, o sacamos esa cicatriz o directamente sobre eso, ¿sí? El estado general del paciente y la clasificación de la intervención quirúrgica, si es urgente o si no es urgente, si cómo está hemodinámicamente ese paciente, ¿sí? Puede hacer que el cirujano opte por incisiones más pequeñas en caso de cirugía electiva. Y sin embargo, si en caso caso de una urgencia, por ejemplo, generalmente él suele ampliar más esa incisión, ¿sí? Más o menos no se tiene tanto en cuenta en eso, como ya le dije, ¿verdad? El resultado estético en su intervención en las cirugías electivas. La edad del paciente, ¿sí? Es algo muy importante y se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? En los niños, generalmente el abdomen, la cavidad abdominal es un espacio ovoide en el que en los niños, en el caso el diámetro transverso y el diámetro anteroposterior generalmente son mayores a nivel del ombligo, ¿sí? Entonces, generalmente en los niños es más ovoide que en los adultos. ¿Qué significa esto? Si nosotros le abrimos una transversal, tenemos mucho más espacio y tenemos mucho más campo para tratar de hacer los procedimientos. Que si le vamos a abrir una transversal, una longitudinal, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la prueba de transversales, supraumbilicales o infraumbilicales como primera elección, ya que dan un acceso a los compartimientos, ya sea superior o inferior? ¿Sí? Debe evitarse, en estos casos, generalmente debe evitarse incisiones en ángulo recto con respecto a los pliegues naturales, que pueden estar generalmente producir cicatrices hipertróficas, ¿sí? Cada tiempo se van a tornar retráctiles y al crecer el niño generalmente eso le causa molestia al paciente y sobre todo la parte estética. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos hoy, gente. ¿Preguntas? No hay tanta pregunta en esto. Esto es muy fácil.